Buenas y bienvenidos. Hoy voy a hablar de la diferencia entre tocar tango y música clásica. Un tema emblemático. Porque a veces, yo sé que a veces se dice que el tango se toca así y la música clásica se toca así, y el folclore se toca así y no sé, el chamamé se toca así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se toca cada cosa? Y la diferencia es que no hay diferencia. Es lo mismo. Uno tiene que saber tocar el instrumento y uno tiene que conocer el estilo. Que no es poco decir conocer el instrumento y el estilo, hay que estudiar las dos cosas, pero ahí empieza y ahí termina lo que es tocar cualquier instrumento y cualquier tipo de música. Entonces estas clasificaciones me parece que no son muy productivas para el que está estudiando o tocando. Solo para dar algunos ejemplos de hasta qué punto eso puede generar confusión. Tocar un vals de Chopin y tocar un vals criollo es mucho más parecido en el toque de que tocar un tango tipo de D'Arienzo y un arreglo de Piazzolla para bandoneón solo, que es ad libitum muy melódico. Entonces ahí mucho más parecido, hasta que diría que es más parecido tocar una sonata de Scarlatti con tocar algún arreglo de Domingo Mattio en bandoneón solo que otras cosas, otros tipos de arreglo de tango. Por el concepto de continuidad, el concepto rítmico, las acentuaciones y demás. Entonces, esa división me parece que es muy inútil. El tango en sí es un mundo, es un universo, tiene una variedad muy amplia de estilos y de maneras de tocar y de contextos en los cuales se puede tocar el bandoneón. Y eso llamado música clásica, que es un término muy general que la verdad que no significa nada, porque abarca unos cientos de años, regiones diferentes, de culturas diferentes, con estilos diferentes. Y decimos clásico, por eso tiene que ver con Renacimiento, Barroco, con diferentes épocas. El clasicismo también, el romanticismo, después música del siglo XX, o sea, es mucha música. Pero no solamente eso. Tomando un ejemplo específico de un compositor, hay obras que tienen carácter muy diferente, tienen texturas diferentes. Por ejemplo, uno más o menos conocido que se llama Bach, Johann Sebastian, que no es clásico, ¿no? Es del barroco, inclusive los músicos de barroco no lo consideran como barroco, sino como la culminación de un periodo, pero no importa eso. Bach tiene corales y tiene suites que tiene danzas, y ya ahí hay una diferencia abismal en el concepto formal y de sonido también. Y mismo dentro de los preludios y fugas o lo que sea, puede haber obras que son muy diferentes de carácter. Entonces el manejo del instrumento va a ser diferente también. Con lo cual, yo creo que lo más útil de pensar es qué es lo que uno tiene que tocar, cómo es la música. Si la música tiene un concepto de continuidad, si es intimista, si tiene mucha presencia y mucha proyección, si es muy rítmica, si es muy melodiosa, si es lo que sea. O sea, tiene que buscar por ahí y después, bueno, está la cuestión de la interpretación. Entonces la interpretación también. Si uno imita otro es una cosa y si uno busca su propia interpretación es otra cosa. Ahora, algo que conviene tener en cuenta es que hay mucha diferencia entre tomar material de estudio y tomar material como artista, digamos, decidiendo, bueno, quiero tocar esto en concierto o grabar esto y le doy esta interpretación. Con la llamada música clásica pasa mucho eso, porque la gente toca, sí, toco las invenciones, o toco esto y toco lo otro. Con el tango también pasa eso. Estudio un arreglo, bueno, ¿qué hago con el arreglo? Entonces, si uno elige material de estudio,
digamos, alguna obra, lo que sea. Esa obra puede servir para estudiar diferentes cosas, por ejemplo, cuestiones técnicas, lo que sea, de sonido, de dedos. Esa es una cosa, estoy usando el material para estudiar. Ahora, otra cuestión es usar el material para estudiar el estilo. O sea, el primero sería estudiar el instrumento, sin importar mucho el estilo, y lo otro es estudiar el estilo o buscar la interpretación. Y entonces hay una decisión artística, que es otra cuestión. Bueno, para resumir todo eso, da lo mismo qué música tocan. Si tiene que tocar un estilo, hay que estudiar el estilo y hay que conocerlo. Y después el movimiento del instrumento, que ahí de un poco a veces nace esa especie de diálogo, confusión, discusión, no sé cómo se quiera llamar. Yo lo llamo confusión. Uno tiene que buscar cómo hacer con el instrumento para expresar la música. Eso es. Entonces, el estudio técnico o la manera de mover el instrumento tiene que estar en función de esto, no en función de ninguna otra cosa. No es una cuestión ideológica, no, porque yo toco así, yo toco así. Eso no significa nada y ningún músico serio en otros instrumentos tiene esa actitud. Hay cuestiones técnicas personales de preferencia, obviamente. Se me ocurren, por ejemplo, guitarristas, hasta guitarristas que tocan guitarra eléctrica, que algunos usan la mano así, otros la mano asá, y puede haber muchas diferencias de preferencia personal. Pero estamos hablando de, después de mucho estudio en el instrumento, y que se toma una decisión, pero que aún así, que en la manera que sea, puede expresar la música. Entonces, bueno, eso es. Espero que sea útil esta conversación y nos vemos la próxima.